Muy buenos días. Un saludo a cada uno de ustedes que ya se ha conectado. Este fin de semana va a ser un fin de semana muy lleno de actividades, pero con la bendición de Dios confiamos salir avantes. Primero, recordamos que hoy y mañana se celebrará el Congreso Juvenil, un congreso que va a ser presencial, limitándolo al aforo que debe. Pero ojalá no se lo pierda, joven especialmente, venga y aproveche las conferencias, la música, las actividades programadas, todo está hecho para la bendición de tu vida y la bendición de tu presente y tu futuro. Entonces, recuerden esa actividad. Después tenemos otras actividades. El día domingo, por ejemplo, regresamos a 3 cultos. La razón es porque ha bajado otra vez o subido quizá el color. Andábamos en amarillo, ahora andamos en naranja y peligro de caer en rojo, pero con la ayuda de Dios vamos a salir avantes. Tenemos 3 servicios para poder acomodar a todos. A las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todavía hay lugares, así que aproveche para poder estar con nosotros en el fin de semana. Y el domingo en la noche tenemos Torre Fuerte a lo clásico, un himno que usted quizá hace mucho oyó y quisiera escucharlo de nuevo. A lo mejor lo cantamos este próximo sábado en la noche. Le invitamos para que usted pueda acompañarnos. No hay límite de edad, todo el que pueda y quiera, bienvenido. Nada más, inscríbase por favor para que tengamos un récord de cuánta gente va llegando. Bien, hoy vamos a tomar uno de los salmos, pues no diría yo el más corto, porque el Salmo 117 tiene 2 versículos y el Salmo 15 que tiene 5 versículos. Pero son salmos cortos pero con gran mensaje. El Salmo 15 inicia con una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, ¿quién va a estar en tu presencia? Recuerden que el tabernáculo era el lugar donde Dios llegaba, visitaba al sacerdote o a Moisés, y luego ahí el pueblo sabía que ese era el lugar santo, el lugar donde podían tener comunión con su Dios. Pero aquí en el Salmo 15 está preguntando el salmista, Señor, pero ¿quién va a poder entrar, habitar, morar en tu tabernáculo? ¿Quién va a poder estar en comunión contigo? Y luego da una serie de descripciones de aquel que puede considerar la bendición grande de entrar a la presencia del Señor. Ahora recuerden, no nos acercamos a la presencia del Señor por obras, es por fe. Es por gracia, es Dios el que nos da ese privilegio. Nosotros lo aprovechamos y gracias a su amor y su cuidado por nosotros nos ofrece no solamente bendición presente, sino bendición en el futuro y bendición por toda la eternidad. Pero la pregunta es pues, ¿quién va a entrar a esa bendición? ¿Quién va a disfrutar de esa bendición? Y en los siguientes versículos el salmista dice, el que anda en integridad y hace justicia. Ahora, la palabra integridad es interesante. La encontramos en varios versículos de la Biblia, pero en especial en la vida de Job. Recuerdan ustedes allá en Job capítulo 2 y versículo 3. El Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
todavía retiene su integridad. Casi lo mismo que dijo su propia esposa en el versículo 9. Cuando lo ve a él ahí tirado en un manto en el suelo, rascándose con una teja, porque era una sarna maligna, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y aquella mujer se acerca y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Dios, retando a Satanás, que pruebe la integridad de Job y la considere. Ahora la mujer de Job viene como una burla, como un escarnio, aún retienes tu integridad. Ahora, ¿qué es integridad? La integridad va a depender o se va a manifestar en varias maneras. La mejor descripción de integridad es una persona recta, una persona honrada, una persona desinteresada, una persona intachable. Ahora, la conducta perfecta, la conducta es buena. Mismo Dios le dijo a Satanás, has considerado a mi siervo, dice, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la integridad, hermanos, viene a ser un requisito, podríamos decir, para poder estar y considerar la presencia de Dios. Allá en 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La integridad no abre la puerta a una fe fingida. Tiene que ser una fe íntegra, sincera, completa, sin lugar a ningún momento pensar que puede ganarse un puesto especial. No, Dios nos ha dado ese puesto por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros caminar en esa integridad, en esa rectitud, en esa vida intachable. Pero ¿cómo lo voy a hacer si vivo en la carne todavía? ¿Cómo lo voy a hacer si estoy en medio de esta lucha espiritual? Bueno, Dios dice, hay tres maneras. El amor nacido de corazón limpio, o sea, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Regresemos al Salmo 15, por favor. En el Salmo 15 viene el salmista a darnos una descripción más completa. ¿Qué es esto de integridad? Y dice en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no da usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero estas cosas no las puedo hacer en mi propia fuerza. No las puedo hacer con mi propio esfuerzo. Tiene que ser una ayuda también de Dios. Si yo le he entregado mi corazón, si yo le he entregado mi vida, Él va a permitir que ese corazón y esa vida puedan manifestarse en esta forma de conducta, una vida moral, una vida recta, una vida íntegra. Es hermoso poder admirar una vida sincera, sin fe fingida. No hay duda de que solo Dios puede darnos esa bendición. Y vean ustedes en el Salmo 15, empieza a nombrar ciertas cosas que son comunes en nuestras vidas. Pero Dios dice, aquel que no hace esto, no hace esto, no hace esto, va a poder entrar y va a poder estar en comunión conmigo en el monte de la santidad y en el tabernáculo. Miren ustedes, el versículo 2 otra vez. El que anda en integridad, dice, y hace justicia, habla verdad en su corazón.
¿Cuántas veces encontramos en la Escritura palabras directas para nuestra lengua, para nuestra boca? Dios quiere que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Dios quiere que no andemos bajo juramentos. Dios quiere que nosotros podamos de veras tener una lengua que glorifique a su nombre. Leía esta semana una expresión interesante, dice, el hablar en lenguas no es la única forma de mostrar la llenura del Espíritu, más bien es controlando la lengua. Y muchas veces puede alguien hablar de expresiones así, de hablar en lenguas o experiencias, pero si la lengua misma no está controlada por el Espíritu de Dios, las palabras son vanas. Y Él nos amonesta diciendo, hablad con verdad a todo hombre. Él nos está diciendo, guardaos de las palabras que salen de vuestra boca, porque de todas ellas daréis cuenta. Así que, qué interesante, aquel que de veras quiere estar en comunión con Dios, una vida íntegra, es aquel que controla su lengua, que no está hablando mal del prójimo, no está hablando mal del vecino, no está criticando a otros siervos, sino al contrario, está bendiciendo el nombre del Señor. Miren ustedes, aquel cuyos ojos, dice, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. También tiene que ver con finanzas esta conducta. Dice ahí, el versículo 5, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Alguien ha mencionado que como manejamos el dinero es la mejor señal de saber la condición del corazón. El manejo del dinero es también un resultado de una vida entregada y confiada en el Señor. No es el que está queriendo más, sino simplemente ejerciendo un contentamiento con lo que Dios le ha dado y si es posible, aún ahí compartir lo que Dios nos ha dado y dar a aquellos que lo necesitan. Interesante que cuando Dios dio órdenes allá en el Antiguo Testamento de cómo debía manejar su dinero, decía, por ejemplo, al prestar el dinero al gentil, es decir, a los paganos, a los extranjeros, podéis cobrarle interés, pero a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, no les cobres intereses. Esto suena como un mal negocio, pero no. Es que el interés es una bendición extra de Dios. Y si yo lo cobro, si yo le presto a un hermano y le cobro intereses, estoy siendo un agravio para él. Estoy siendo algo que presiona su misma tranquilidad y su paz. Entonces Dios dice, aquel que va a morar en mi monte santo, aquel que va a estar en comunión conmigo, ese, dice, tiene que ser uno que sepa manejar sus finanzas, que sepa el contentamiento, que sepa el compartir, que sepa el darle gracias a Dios por lo que tiene y gozarse con lo que tiene. No da el dinero a usura, es decir, a intereses, a ver cuánto gano, a ver cuánto saco. No. El hombre cristiano puede ser un buen hombre de negocios, puede manejar bien su negocio, pero no pensando nada más en una forma egoísta lo que yo voy a recibir, sino lo que estoy haciendo que ayude también a los demás. No pensando, dice, cada quien en lo suyo propio, sino el bien de los demás. Estas cosas, pues, que están siendo prácticas, que son un modo de vivir, hará que el cristiano no resbale, que el cristiano esté firme, como dice 1 Corintios 15, 58. Por tanto, estad firmes, dice, firmes. No quiere el Señor que estemos en o experimentemos una vida de subir y bajar, como una montaña rusa, como un elevador. No. El cristiano tiene que estar firme en sus convicciones, firme en su manera de tratar a los demás y firme también en su vida diaria delante de su Creador y Salvador. De modo que, hermanos, el Salmo 15
es casi una repetición del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de tu santidad? Dice en versículo 4 del capítulo 24. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Casi una repetición, ¿verdad?, de lo que Dios espera de aquellos que quieren morar con Él. No solo en la eternidad, sino morar con Él desde el presente. La vida del cristiano debe de disfrutarse desde ya, desde el momento que usted abre el corazón para recibir a Cristo como Salvador, desde el momento que el corazón se abre para que el Espíritu Santo entre y more. Desde ese momento, el cristiano empieza a disfrutar de bendiciones que no tenía antes. Empieza una nueva vida, empiezan nuevos amigos, empiezan nuevas prácticas. Bueno, todo es nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Saulo de Tarso experimentó esto. Saulo, cuando llegó al conocimiento de Cristo, era un perseguidor de la iglesia. Ahora se convierte en un perseguido del enemigo de la iglesia. Saulo de Tarso era el que se gozaba al ver a los cristianos en la cárcel, apedreados y aún muertos. Pero cuando él escribe allá en Corintios toda la lista de todo lo que él sufrió por el nombre de Cristo, decimos: Señor, qué cambio tan grande. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. Eso es lo que puede pasar en usted también. No solamente hablar del cambio, sino vivir el cambio. No solamente de hablar de promesas futuras, sino de bendiciones presentes. Y entonces sí, Señor, déjame subir al monte de tu santidad. Señor, déjame tener una vida tal que pueda yo disfrutar de tus bendiciones desde ahorita hasta la eternidad. Salmo 15, pequeño salmo, pero tiene mucho que advertirnos e instruirnos. Que Dios nos ayude, hermanos, que podamos ser íntegros delante de Dios e íntegros delante de los que nos rodean. No solamente del pueblo que no es de Dios, sino del pueblo de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los fieles. Pero luego en otras porciones habla de ser ejemplo al no convertido, al no cristiano. Porque verán entonces nuestras obras, que son buenas, y glorificarán a nuestro Padre que esté en los cielos. Que Dios nos ayude, hermanos. Ya hemos pensado y considerado las actividades que vienen este fin de semana. Ore usted por eso. Haga planes y visítenos. Acompáñenos y empecemos a caminar en ese camino de integridad y de santidad. Oremos. Padre, gracias, porque nuevamente nos exhortas, nos amonestas, nos recuerdas que tenemos un compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo. Ayúdanos a vivir en tal forma que podamos considerar la bendición de estar en tu presencia desde ahorita hasta la eternidad. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias nuevamente a aquellos que ya nos envían pequeños comentarios, pequeñas promesas de oración por el programa. Bien, tenemos de diferentes lugares: Hilda Bandera, Rosy Goitia, Luisa Sánchez, Humberto Vega, María Leonor Porras, Georgie Madrid, René Presa González, es el mismo, también él está escuchándonos. Y dice: finanzas a la manera de Dios, pues Él es el dueño de todo, incluyendo el dinero. Y él dijo: mía es la tierra, la plenitud y los que habitan en ella. Mónica Gordillo, Evita Morales, Gerardo Arellano, Adriana Ibarra, Yolanda Torres,
¿Cuántos hermanos que nos dicen, estoy orando por ustedes y gracias por la bendición de la palabra? Que tenga buen día, que tenga buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, pero todos los días a las 9 de la mañana tenemos una cita.